Imagina tu jardín en pleno invierno. La escarcha te pellizca la cara, la tierra está dura como una piedra y todo lo que plantaste en primavera ha desaparecido. La espinaca se ha convertido en una papilla negra, la lechuga se pudrió bajo la nieve. Y los pimientos y tomates son solo esqueletos secos y rotos que sobresalen del suelo congelado. Para la mayoría de los jardineros, esto es normal y algo que aceptamos sin pensarlo. Así es como se ve el ciclo natural de las verduras. Crecen, producen una cosecha por un breve momento y luego mueren. Cada año repetimos el mismo patrón. Plantar, regar, esperar y finalmente, un reinicio. Desde cero. Nos han enseñado que así debe ser. Que las verduras son débiles, temporales y completamente dependientes de la estación. Y que en invierno el jardín debe estar muerto y vacío. Pero si miras más de cerca, verás algo que no encaja con esta imagen. En medio del jardín congelado se alza una planta que no se ha sometido a estas reglas. Es alta, tiene un tronco grueso y leñoso. Y se parece más a un árbol que a una verdura. Sus hojas no están marrones ni marchitas. Son de un púrpura intenso, vivas y llenas de energía, a pesar de la escarcha y la nieve. Arranca una hoja e intenta comerla de inmediato, en el frío. En lugar de amargor, sientes una dulzura sorprendente, en pleno invierno. Esto no es una leyenda ni un milagro de la naturaleza. Es una planta olvidada que desafía todo lo que nos parece obvio en la jardinería, la alimentación y la forma de pensar sobre la supervivencia. La planta de la que hablamos no es espinaca ni lechuga, y desde luego, no es una verdura anual típica que termina su vida después de unos meses. Se llama Purple Tree Collard, y su propio nombre ya sugiere que estamos ante algo inusual. A primera vista, puede parecer una col rizada demasiado grande, pero esa impresión desaparece muy rápidamente en cuanto ves cómo crece realmente esta planta. La mayoría de las verduras de hoja funcionan según un simple escenario biológico. Germinan, crecen rápidamente, y cuando alcanzan la madurez, empiezan a florecer, producen semillas y mueren. La Purple Tree Collard ignora este patrón. En lugar de invertir energía en flores y reproducción, sigue creciendo, estación tras estación, como si el tiempo no importara para ella. Su tallo se engrosa y endurece con cada año, hasta que empieza a parecerse al tronco de un árbol. Lo que inicialmente es un tejido blando de verdura, se transforma gradualmente en madera. La planta no se descompone ni se desploma bajo su propio peso, sino que crece verticalmente, alcanzando 2, 3 e incluso 4 metros de altura. En la parte superior forma una corona de grandes hojas moradas que se pueden recolectar durante todo el año. Aunque biológicamente pertenece a la misma familia que la col y la col rizada, funcionalmente es algo completamente diferente. No produce tallos florales durante el calor, no muere con las primeras heladas y no requiere una nueva siembra cada año. Es una verdura que ha elegido la longevidad en lugar de la prisa, y la durabilidad en lugar de una cosecha única y corta. Para entender por qué la Purple Tree Collard puede vivir muchos años, hay que observar un proceso que la mayoría de las verduras nunca experimentan, la lignificación. En las plantas de hoja típicas, toda la energía está subordinada a un único objetivo, la reproducción. Cuando la planta madura, emite un tallo floral, produce semillas y muere rápidamente. Es un contador biológico implacable que conduce al final del ciclo. La Purple Tree Collard ignora este contador. En lugar de dirigir la energía hacia flores y semillas, la invierte en estructura. Su tallo se vuelve cada año más duro, el tejido fibroso se transforma en madera, y la planta empieza a comportarse más como un árbol que como una verdura. La lignificación hace que no se debilite con la edad, sino que, por el contrario, se fortalezca y se estabilice. Cada temporada que pasa aumenta su resistencia. El sistema radicular se profundiza, el tronco se engrosa y toda la estructura se vuelve menos susceptible al viento, las heladas o el calor.
mientras que la mayoría de las verduras agotan toda su vida en una sola temporada. La Purple Tree Collard entra en una especie de envejecimiento inverso, donde el tiempo juega a su favor. Fuentes históricas describen formas relacionadas de brasicáceas que en el siglo XIX alcanzaron más de 5 metros de altura. Sus tallos leñosos eran lo suficientemente fuertes como para ser utilizados como bastones e incluso como elementos estructurales. Esto demuestra la magnitud de esta anomalía. No es solo una planta resistente, sino una excepción biológica que convierte una verdura anual en un organismo perenne y autosuficiente. Si la Purple Tree Collard es tan resistente, longeva y productiva, surge naturalmente la pregunta: ¿por qué casi no se habla de ella? ¿Por qué no la encuentras en los centros de jardinería ni en los catálogos de semillas populares? La respuesta no está en la jardinería, sino en la economía. El problema de esta planta son las semillas. La Purple Tree Collard prácticamente no se reproduce fielmente de forma generativa. Incluso si florece y produce semillas, estas no conservan las características de la planta madre. De esas semillas crecen formas comunes y de vida corta de col o col rizada, a menudo más amargas y desprovistas de la capacidad de crecimiento arbóreo. Desaparece la longevidad, desaparece la dulzura, desaparece toda su singularidad. Para la industria de las semillas, esto es una catástrofe. La agricultura moderna se basa en la estandarización y la repetibilidad. Las semillas deben producir plantas idénticas que puedan venderse cada año por millones. La Purple Tree Collard no cumple esta condición. No se puede encerrar en una bolsa de plástico y enviar al supermercado. Desde una perspectiva empresarial, esta planta es incluso peligrosa. Se planta una vez y durante una docena, o incluso varias docenas de años, no es necesario comprar nada nuevo. El cliente deja de ser cliente. Por eso, en lugar de promocionarla, el sistema la ignora. El silencio en torno a la Purple Tree Collard no se debe a su debilidad, sino al hecho de que socava todo el modelo de ventas basado en la dependencia anual de las semillas. La mayoría de las verduras en el jardín funcionan como un alquiler. Por un corto tiempo dan una cosecha, y luego hay que pagar de nuevo. Con nuevas semillas, otra porción de trabajo, agua y atención. Basta un error en el tiempo, una ola de calor o una helada temprana para que todo el esfuerzo se eche a perder. Es el costo oculto de los cultivos anuales, que cada año aceptamos como algo normal. La Purple Tree Collard funciona según una lógica completamente diferente. La plantas solo una vez, y después del período de enraizamiento comienza a producir hojas regularmente. No por unas pocas semanas, sino durante todo el año. Estación tras estación. Durante muchos años. No se retira después de la cosecha, y no se empieza todo de nuevo en primavera. La planta permanece en el jardín, y cada año se vuelve más productiva. Con el paso del tiempo, el tronco se engrosa, las raíces se profundizan y la copa foliar aumenta de tamaño. En lugar de debilitarse, la planta aumenta su productividad. Una Purple Tree Collard madura puede proporcionar hojas frescas incluso en invierno, cuando la mayoría de las verduras ya no existen. En comparación, la espinaca sube rápidamente a la floración y se amarga. La lechuga se pudre con el calor, y la col rizada clásica ralentiza considerablemente su crecimiento con el frío. Cada una de estas verduras requiere una resiembra y atención constantes. La Purple Tree Collard solo requiere paciencia al principio, y luego se convierte en una fuente constante de alimento. No es una cosecha anual, sino un recurso alimentario a largo plazo. La longevidad no tendría mucha importancia si las hojas de esta planta fueran insípidas. La mayoría de las verduras cosechadas en invierno son duras, fibrosas y amargas. Se comen más por necesidad que por placer. La Purple Tree Collard también rompe los esquemas establecidos aquí. Cuando la temperatura baja, la mayoría de las plantas sufren, ya que el agua en sus células se congela y destruye las delicadas estructuras.
la Purple Tree Collard, reacciona de una manera completamente diferente. Con la llegada de las heladas, activa un mecanismo llamado crioprotección. En lugar de permitir que los tejidos se congelen, la planta transforma el almidón acumulado en azúcares. Estos azúcares actúan como un anticongelante natural, reduciendo la temperatura de congelación de los jugos vegetales y protegiendo las células del daño. El efecto secundario es sorprendente, pero muy beneficioso para el ser humano. Cuanto más frío hace, más azúcares se acumulan en las hojas, y el sabor se vuelve cada vez más dulce. Mientras que la col rizada del supermercado en enero es insípida y carece de carácter, una hoja de Purple Tree Collard, recogida en la nieve, puede ser delicada, suave y claramente dulce. Este sabor no se puede obtener en un invernadero ni en el transporte. Se forma exclusivamente en la planta viva, expuesta a las verdaderas condiciones invernales. El invierno no debilita a la Purple Tree Collard. Saca lo mejor de ella. El profundo color violeta de las hojas de Purple Tree Collard no es accidental ni decorativo. En el mundo vegetal, el color es información, y este tono habla muy claramente de lo que ocurre dentro de los tejidos. El violeta proviene de las antocianinas, potentes compuestos antioxidantes, los mismos que se encuentran en los arándanos, la aronia o las uvas oscuras. Las antocianinas protegen las células vegetales del estrés causado por el frío, la radiación UV y el daño oxidativo. Cuanto más difíciles son las condiciones, más de estos compuestos produce la planta. Esto significa que las hojas de Purple Tree Collard, recolectadas en invierno, no solo son más dulces, sino también más concentradas en cuanto a valor nutricional. En la dieta moderna, las antocianinas se venden en forma de suplementos. Pagamos por cápsulas que contienen pequeñas cantidades de sustancias que las plantas producen naturalmente en grandes dosis. En el caso de la Purple Tree Collard, no hablamos de un puñado de frutas, sino de grandes hojas del tamaño de un plato, llenas de los mismos compuestos protectores. Esto expone otro problema de los alimentos industriales. Las verduras se cultivan para la durabilidad, la apariencia y el transporte, y no para el máximo valor nutricional. Antes de llegar al estante de la tienda, pierden una parte significativa de su potencial. La Purple Tree Collard evita este sistema por completo. La recoges en el momento de mayor actividad biológica y la comes casi de inmediato, convirtiendo tu propio jardín en una verdadera farmacia viviente. En este punto, surge la pregunta obvia. Si la Purple Tree Collard es tan excepcional, ¿por qué simplemente no se siembra a partir de semillas? La respuesta es sencilla. En el caso de esta planta, las semillas son un callejón sin salida. La Purple Tree Collard no conserva sus características al reproducirse generativamente, y esto cambia completamente las reglas del juego. Incluso si la planta florece y produce semillas, la descendencia casi siempre pierde sus propiedades clave. De esas semillas crecen formas comunes y de vida corta de las brasicáceas, desprovistas de crecimiento arbóreo, dulzura y longevidad. No es la misma planta, solo un retroceso genético al pasado. Por lo tanto, la venta de semillas de Purple Tree Collard es, en el mejor de los casos, engañosa. El comprador no recibe la planta descrita en el paquete, sino una versión más débil y degradada. La única forma de conservar las características completas de esta planta es la reproducción vegetativa, es decir, la clonación. En la práctica, esto significa tomar un esqueje de una planta madre madura. Basta con un fragmento sano del tallo de unos 15 a 20 centímetros de largo, sin hojas, colocado en tierra húmeda, sin hormonas especiales, sin equipo complicado. Al poco tiempo echa raíces, como si supiera instintivamente que debe sobrevivir. Es por eso que la Purple Tree Collard se propaga de manera diferente a la mayoría de las verduras. No a través de catálogos y bolsas de semillas, sino mediante el intercambio de esquejes vivos entre jardineros. El conocimiento y el material vegetal circulan de mano en mano,
fuera de la corriente principal del mercado. El error más común al tratar con la Purple Tree Collard es considerarla una verdura común. Este enfoque lleva a problemas, porque esta planta funciona según reglas completamente diferentes. Después de enraizar, debe pensarse en ella como un árbol joven, no como una col rizada o un brócoli. Desde el principio, la planta tiende a crecer verticalmente. Su tronco se vuelve fuerte con el tiempo, pero las hojas grandes y pesadas actúan como una vela al viento. Por lo tanto, el tutorado no es una opción, sino una necesidad. Un tutor o estaca sólida debe instalarse temprano y permanecer en su lugar durante los años siguientes para proteger el tronco de romperse con fuertes ráfagas de viento. La recolección de las hojas también se rige por una regla sencilla pero muy importante. Siempre de abajo hacia arriba. Las hojas más viejas se encuentran en la base del tronco y son las que deben eliminarse primero. Gracias a esto, la planta no pierde su punto de crecimiento y puede seguir subiendo. Cortar la parte superior debe ser una decisión consciente, porque detiene el crecimiento vertical y provoca la ramificación. Bien cuidada, la Purple Tree Collard adquiere una forma que recuerda a una palmera, un tronco desnudo en la parte inferior y una densa corona de hojas en la parte superior. En lugar de destruir la planta en cada cosecha, la mantienes en equilibrio y ella te recompensa con una producción constante semana tras semana. Vivimos en tiempos en los que el acceso a los alimentos parece cada vez más incierto. Los precios suben, las cadenas de suministro se rompen, y las verduras recorren miles de kilómetros, perdiendo por el camino tanto sabor como valor nutricional. Al mismo tiempo, la jardinería sigue siendo tratada como un pasatiempo estacional, algo temporal que empieza en primavera y termina en otoño. La Purple Tree Collard desafía esta forma de pensar. El cultivo de verduras anuales significa, en la práctica, alquilar la seguridad alimentaria. Cada estación es un nuevo riesgo, dependiente del clima, los tiempos de siembra y la disponibilidad de semillas. Un año fallido puede anular meses de trabajo. Plantar una Purple Tree Collard es algo completamente diferente. Es construir una propiedad, no una solución temporal. Esta planta no depende de catálogos, transporte ni compras anuales. Crece en el mismo lugar durante años, aumentando gradualmente su valor. Sus raíces se profundizan, el tronco se engrosa y la cantidad de hojas crece con cada temporada. En la práctica, funciona como un recurso que trabaja a tu favor, independientemente de la situación exterior. No es una visión de supervivencia en condiciones extremas, sino un enfoque realista del futuro. La verdadera resiliencia no consiste en un esfuerzo continuo, sino en elegir sistemas que no requieran empezar de nuevo cada año. La Purple Tree Collard convierte el jardín en una estrategia, no en un proyecto puntual. Imagina tu jardín dentro de 10 o 20 años. Es pleno invierno, la tierra está cubierta de nieve y todo alrededor parece dormido o muerto. Y entonces la ves. Una silueta alta y morada que se eleva sobre el suelo congelado. Viva, fuerte y lista para dar alimento exactamente cuando otras plantas hace tiempo que desaparecieron. La Purple Tree Collard no es excepcional porque sea rara. Es excepcional porque expone un error en nuestra forma de pensar sobre los alimentos. Nos han acostumbrado a un horizonte corto, a sembrar de nuevo cada año y a aceptar una calidad cada vez peor como norma. Esta planta demuestra que esto no es una necesidad, sino una elección. Vive muchos años. Gana sabor en condiciones difíciles. Y no se puede reducir a una bolsa de semillas. Por eso es importante. Plantar una Purple Tree Collard no es solo una decisión de jardinería, sino un paso consciente hacia la independencia y la sostenibilidad. Deja de plantar pensando en una sola estación y una sola cosecha. Empieza a pensar en términos de años y décadas. El jardín puede ser algo más que un pasatiempo. Puede convertirse en un legado que trabaja para ti y tu familia, mucho después de que otras plantas hayan sido olvidadas.